Buenos días, qué bendición estar nuevamente con ustedes y poder compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar sobre el Salmo 119. Sabrán que es uno de los salmos más extensos que hay en la Biblia, es uno de los libros más extensos de la Biblia. Vamos a orar antes de que empecemos a compartir de la palabra. Gracias, Padre, por este nuevo día, por tus nuevas misericordias de cada día, Señor, y porque nos tienes sosteniéndonos con tu mano poderosa. Te pido que tu gracia, tu favor, tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor. Y agradecemos este tiempo que nos das con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del refinamiento, específicamente hablando del oro. Yo leí que uno de los mejores métodos para refinar el oro es el Goodwill, que tiene un 99.99% de pureza. Es largo y es caro, pero es el mejor método. Los refinadores de oro en los tiempos bíblicos utilizaban el fuego para quitar las impurezas. Y muy parecido a este ejemplo es nuestra vida, porque necesitamos un refinamiento, una purificación, ir desprendiéndonos de ciertas cosas. Y es que vamos aprendiendo a confiar en Dios y dejar nuestra confianza solo en Él y ya no en las cosas materiales, el éxito temporal, en circunstancias buenas, que en algún momento serán buenas, pero después pueden dejar de serlas. Y todo lo que nos va a causar dolor y cualquier cosa que pueda afectar nuestra vida y nuestro aparente bienestar. Al final podremos usar todas las experiencias, refinamiento, comprender, aprender y depender más del Señor y de su palabra, que hoy estamos hablando de la palabra de Dios. Nuestra vida después de todo esto nos ayudará a quedarnos a solas con el Señor. Necesitamos depender solo de Él. Miremos y vayan por favor al Salmo 119 en sus primeros versículos. Yo en esta ocasión usaré la Nueva Versión Internacional. Del 57 al 60. Mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Nuestra herencia celestial y eterna. Nuestra herencia es gracias a la gracia de Dios en Cristo. Como lo dice la palabra en Romanos 8, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es un privilegio enorme que tenemos que dimensionar. Nuestra herencia no es cosas materiales, nuestra herencia es celestial, es lo que no se ve. Y eso tenemos que tenerlo muy conscientes para la reorientación de nuestra vida, para el refinamiento que estamos hablando. Buscar a Dios con todo el corazón. Esta búsqueda nos lleva a encontrar a Dios. Esa búsqueda la tiene que iniciar toda mujer, todo hombre. Y es el mejor momento de nuestras vidas porque vamos a encontrar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, dice la palabra. Reflexión y orientación, versículo 59. Como lo hiciera una brújula, o ahora, en tiempos modernos, el Waze, con nuestro camino, para encontrar alguna dirección. Nuestro camino hacia la eternidad está orientado y dirigido por la palabra de Dios. Si necesitas una brújula para tu vida, está aquí, en la palabra de Dios. Es nuestra guía. Y la última parte de la reorientación en el versículo 60 es obediencia a la palabra. Es urgente que volvamos a la palabra, es urgente vivir la palabra para que no nos perdamos y vivamos en obediencia. Es necesario. David habla de que hay que hacerlo rápido, él tiene que vivir ese obediente rápido. Bueno, les hablaba al inicio del refinamiento y de
que es doloroso en algún momento, es caro y es un proceso largo para el oro ser refinado, ser purificado, y así en nuestra vida. Por eso necesitamos tiempos también de prueba, dolor y disciplina, versículos 65 al 72. Voy a leer algunos, acompáñame por ahí, 65. Tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir, anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Dios es bueno. Versículo 65. Dios quiere lo mejor para nosotros. Tiene planes de bien y no de calamidad, no de mal. Dios quiere en primer lugar tu salvación, nuestra salvación. Eso es algo que tiene planeado desde el Génesis. Y Él quiere que estemos a salvo de una muerte eterna. Dios quiere dejar nuestra vida sin sus apoyos, sin aquellos apoyos naturales, aquello que nuestra confianza puede ser desviada y no en Dios. Y Dios quiere vernos en el camino correcto, no desviados. ¿Qué haría usted como padre si mira a su hijo ir hacia un precipicio? Sale corriendo, inmediatamente lo detiene y lo reorienta. Así es Dios. Dios quiere que vuelvas al camino. Dios quiere que sus ovejas que están extraviadas vuelvan al redil. La enseñanza del sufrimiento lo encontramos también en estos textos. Conocer y creer la palabra de Dios. Dos verbos distintos estrechamente relacionados, conocimiento y creer. Conocer y creer. Podemos conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no la creemos. Creer esa palabra es lo que nos hace no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Esto lo podemos encontrar en Santiago 1, 23, 24, que dice: por si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Hay muchas personas que han escuchado muchas veces la palabra de Dios, muchos sermones, muchas prédicas, muchas veces en la iglesia, y no guardan la palabra en su corazón, en su mente. Hay muchas personas que se olvidan, no aplican y no viven la palabra. Y eso es lo que debemos hacer, ser hacedores de la palabra. Toda esta parte del sufrimiento nos lleva a la obediencia. Versículo 67, purificación, enseñanza, obediencia, confianza. Cuando al principio hablé de dejar los apoyos naturales, es dejar de confiar en todo lo material, en todo lo humano, y nos puede recordar cualquier momento en que pusimos nuestra confianza en algo material. Por ejemplo, un carro, al cual le puede pasar cualquier cosa, ustedes lo saben. Dice Spurgeon: donde el corazón tiene vida, la aflicción despierta la conciencia. Los errores son confesados y el alma de nuevo se hace obediente al mandato de Dios. Así que tenemos que encontrar y estar en la enseñanza de la palabra. David comprendió que dependía y confiaba de esa enseñanza de la palabra a través de un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Se llega a conocer a Dios y tener una experiencia con Dios. También tenemos que entender que debemos vivir en humildad y no en orgullo, cumplir y vivir la palabra de Dios. Otra vez es la práctica de la palabra. David está viendo mucha gente orgullosa alrededor de él, insolente, y él decide cumplir y vivir conforme a la palabra de Dios.
La aflicción nos ayuda a ser sensibles a la palabra de Dios. David comprende que la persecución, los problemas, las dificultades le han llevado a buscar a Dios, a tener necesidad y ser sensible a la palabra de Dios. Debemos ser sensibles a esa palabra. Él pasó horas leyendo y luego escribiendo lo que él sentía. David se equivocó como todos nosotros, sufrió y volvió a Dios y buscó su palabra. El valor de la palabra es incalculable, dice en el texto, versículo 72, más que el oro y la plata. Si nos limitamos a leerla, es conocimiento muy valioso, pero si la creemos es una palabra viva y poderosa. En el tiempo de Israel, en el tiempo antes del cautiverio, muchos dejaron la palabra de Dios. Así nos lo dice el libro de Ezequiel, capítulos 5 y 6. Así ha dicho Jehová, el Señor, esta es Jerusalén, le puse en medio de las naciones y la tierra alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor en ella. Por eso desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Qué triste que tuvimos un día esta enseñanza, o que podamos tener acceso como en Guatemala a esta enseñanza, que llevó muchos años para que pudiera estar en esta forma que la tenemos, y no la vivamos, no la creamos, no la escuchemos, no la leamos. Así que nuestra vida debe ser un examen de la palabra, debemos ser redarguidos, debemos ser instruidos por la palabra. En los últimos versículos citado el Salmo 119 nos habla del juicio de Dios, de meditar en la palabra. Dios nos examina, la palabra nos confronta. Calvino decía que fuéramos menos duros con las faltas de otros y más duros con nuestras propias faltas. Dios nos dejó este libro precioso, este libro de vida, nuestra brújula, nuestra dirección, y también un instrumento para refinar nuestra vida, para purificar nuestra vida. Esto nos lleva a verdades que podemos encontrar en todo lo que hemos hablado en esta mañana. Este es un texto para que nosotros volvamos a la palabra, para que los niños crezcan con la palabra en sus manos, los jóvenes puedan dedicarle un tiempo a la palabra. Tienen muchas cosas que hacer, pero la palabra es indispensable, y todo adulto, toda persona, tenemos que volver a la palabra. Pongámonos una meta individual, personal, familiar, para leer la palabra, volver a la palabra y también vivirla. La palabra de Dios nos da una reorientación de nuestra vida. Si estamos perdidos, si estamos equivocados, seremos confrontados, redarguidos, seremos orientados nuevamente al camino, la verdad y la vida que está en Jesucristo, en nuestro Dios y su palabra. Los problemas nos pueden ayudar. Eso es la parte positiva, porque nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a ir a la palabra. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, podemos ir a la palabra de Dios. Es un manual para todo lo que estamos enfrentando y vamos a enfrentar. Confiemos en la palabra de Dios, las promesas de Dios, y obedezcamos una vida en obediencia. Es lo que Dios quiere, era lo que Dios pedía de Israel, es lo que pide de nosotros. Pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, en Dios y la palabra de vida. Le pido a Dios que tanto ustedes como yo podamos tener un tiempo en esta mañana, en esta tarde y toda esta semana, buscando la palabra de Dios. Es un reto personal. Les animo, mis amigos y hermanos, a que volvamos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos has dejado una palabra que va a orientar nuestras vidas, una palabra que nos va a dar vida, Señor, que nos da una esperanza. Gracias, Señor, porque en medio de todos los problemas podemos ser sensibles, encontrarte y buscarte en medio de nuestra oración y nuestra reflexión en la palabra.
Te pido que crezca nuestra confianza, que podamos creer en las promesas que has dejado escritas y que obedezcamos tus decretos, que obedezcamos todo lo que está en la Biblia, tu palabra. Y te pido, Señor, que cualquiera que me escuche y todos pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si hay alguien que no lo ha hecho, le pido que lo haga. Es urgente ir a la palabra de Dios, es urgente encontrar a tu Salvador. Todo lo agradezco y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Impacto Bíblico. Les esperamos. Nos pueden escribir, ahí hay unos datos para que se ponga en contacto con nosotros. Si necesita oración, si ha hecho una decisión, sería una alegría para nosotros recibir noticias de ustedes. Dios les bendiga.